Y antes de llamar al próximo conferencista para quien está entrando ahora, yo soy Simone de FEIPLAR y FEIPUR. Estamos realizando una ronda más de nuestros paneles sectoriales, que son seminarios en línea que tienen el objetivo de reunir nuevas soluciones en materiales avanzados, que son los plásticos de alto desempeño como composites, poliuretano, plásticos de ingeniería, compuestos termoplásticos, materiales híbridos, nanomateriales, incluyendo grafenos, elastómeros, y traer las soluciones y las aplicaciones nuevas para que ustedes puedan mejorar los proyectos ya existentes en las empresas y también traer nuevas ideas para los nuevos proyectos. Este es nuestro objetivo. Para lograr mostrar esto de una forma más eficaz, reunimos las soluciones para el mercado de aplicación. Hoy tenemos el panel minería, después tendremos un podcast con 3 empresas del mercado. A continuación tendremos un panel de economía circular después del almuerzo y a continuación tendremos el panel grafeno y otros materiales nanotecnológicos. Y mañana tendremos hasta el viernes un panel automotriz, náutico de aislamiento térmico, el panel blindaje de espuma flexibles, tendremos el panel de compuestos termoplásticos, en fin, una serie de temas para conversar. Todo está siendo traducido al español, entonces ustedes tienen en su pantalla el botón del idioma original y luego el de traducción simultánea. Todo está siendo traducido al español en este evento, que es un compromiso nuestro de poder llevarles a ustedes soluciones a otros países de Sudamérica, así como también traer novedades, no solo de Sudamérica, sino de países de toda Latinoamérica, para Brasil, para que el mercado brasileño lo conozca. Hoy, por ejemplo, vamos a tener una charla de una entidad que trabaja con energía circular, pero renovable, y nos van a contar muchas cosas. Todas las presentaciones están siendo grabadas y transmitidas en vivo, pero también van a ser difundidas posteriormente según el tema trabajado. Por eso, si desean rever o indicarnos a cualquier otro profesional de su empresa, les pasaremos un enlace. Y el enlace estará también en feiplar.com.br en paneles sectoriales, en eventos. Ustedes encontrarán todos los eventos. Este año ya trabajamos sobre construcción civil, entonces si entra en feiplar.com.br en paneles y congresos 2025, ustedes van a tener todas las presentaciones que se hicieron en el panel construcción civil. Hicimos también un Tech Day de composites avanzados que ocurrió en este día, el congreso en Brasil y el panel aeroespacial. Todas las presentaciones están allí. Y ahora vamos a continuar el panel minería con la charla de Retaprene, que nos va a hablar de soluciones técnicas. Y Retaprene es una de las empresas de mayor expresión en el área de poliuretano para diferentes sectores, siendo uno de ellos el de minería. Y quien nos hablará sobre esto es Gustavo Neres, Santa Bárbara, técnico de la empresa. Gustavo, muchas gracias. Gustavo, no te escucho. Se puder falar com a gente para ver se a gente já te ouve. Tá, tudo em ordem? Agora sim, Gustavo. Agora Legal. te Me ouvem bem? ouvimos. Então, olha, um prazer ter a Retaprene. Que gusto es tenerte aquí. Eu falo, a Amino é uma empresa fornecedora. Amino es una empresa proveedora de materias primas y Retaprene nos muestra lo que se puede hacer. Muito próxima da indústria usuária, no nosso caso da mineração.
Então tem aí muito ao vivo, né? Muito Entonces vemos aquí realmente las necesidades y nadie mejor que Gustavo para contarnos realmente sobre las experiencias y las soluciones que la empresa tiene para la industria de minería. Así que estate muy a gusto, comparte con nosotros tu presentación y puedes empezar entonces en el momento que ya estés listo, recordándoles a todos que tienen ahí abajo el botoncito del idioma original. En el caso de Gustavo es el portugués y si no, tienen el globito para la traducción simultánea, que sería al español. Muy buenos días a todos. Primeramente les voy a hablar entonces sobre la empresa. Debes compartir tu presentación con nosotros, por favor. No te olvides de compartirla con nosotros. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación de Retaprene? Sí, se ve. Bueno, les voy a contar un poco sobre Retaprene. Retaprene lleva 20 años en el mercado. Fabricamos piezas técnicas y recubiertas en poliuretano. A partir de ahí, Retaprene tiene un sector técnico de desarrollo de materias primas y también utilizamos varias tecnologías, algunas que se utilizaban fuera de Brasil, como microcelular, también parte integral. Y desde hace un cierto tiempo empezamos a hacer piezas técnicas en São Paulo para el metro de São Paulo y a partir de ahí fueron haciendo nuevos segmentos para minería sobre todo y varios otros sectores de la industria. Retaprene se destaca por la calidad del material utilizado. Como en la presentación aquí nosotros también conocemos amino, también utilizamos amino de materias primas también y lo formulamos y según las necesidades del cliente. Trabajamos en Retaprene con la confección de piezas según el proyecto, recibimos el diseño técnico y hacemos la confección de ese ítem. Pueden ser piezas técnicas y cubiertas, recubrimientos también. Para la minería, nuestro principal segmento es la recubierta de mineroductos. Ese material tiene una resistencia por lo menos 2 veces superior al acero, lo que es muy viable para los clientes. El tema de la sustitución de una pieza metálica para el poliuretano es una gran ventaja para el cliente por el coste y por el plazo para mantenimiento también, que hoy día los plazos es un aspecto muy importante para el proceso y tiene un impacto importante para el coste. Y a partir de ahí el poliuretano también genera ese beneficio. Técnicamente también, además de la resistencia a la abrasión, también tiene muy buena resistencia, permite resistencias a la abrasión, la dureza Shore va según los minerios que tengo, se hace todo un análisis, recibimos el proyecto, hacemos un feedback con el cliente para el tipo de material, la dureza Shore que le recomendamos que utilice. Sobre las durezas, trabajamos con durezas de 60 hasta 95 y en la A y en la escala de 60 a 95 también. Aquí tenemos el poliéster también para la resistencia química, entre otros. Les haré una breve presentación. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas técnicas que trabajamos. En la parte superior izquierda tenemos esta pieza usada en el metro de São Paulo. Tenemos placas de poliuretano. Tenemos también esta placa de piel integral que usamos mucho en vehículos. Es un material muy usado. Muchas veces no sabemos qué es poliuretano, pero lo es. Poliuretano o elastómero y los expandidos también. Aquí tenemos piezas técnicas dirigidas a la minería. Tenemos laboratorios de los cuales salen todos estos laboratorios. Todas estas piezas. Tenemos, por ejemplo, dureza, short, elongación, todos los parámetros que la pieza alcanzó. Luego podemos ver aquí un segmento también en el cual trabajamos en la construcción civil
con este tipo de vertiente del poliuretano. La resistencia a la abrasión, por ejemplo, es de fundamental importancia. Usamos este recubrimiento con una pequeña variación. Utilizamos estas piezas como fotografía en minería y tenemos aquí un poliuretano industrializado en el cual tenemos esta estructura y para poder hacer la aplicación para una pieza. Y algunos de nuestros clientes, aquí tenemos todo el segmento que ofrece materiales, son empresas de infraestructura urbana, de minería. Y aquí algunos casos que nosotros ya proveemos. Eso es un poco de la línea global. Aquí sobre estructura, trabajamos con los equipos capacitados que hacen las pruebas, tanto para producto final como para resina, la materia prima. Y esta parte es de fundamental importancia porque nosotros vemos que existen materiales que presentan propiedades físicas X, pero necesitamos tener otra propiedad para determinado segmento. El poliuretano es muy específico para cada finalidad. Yo no puedo usar el mismo en todas las situaciones, se tienen que desarrollar según su necesidad. Entonces nosotros hacemos todas las pruebas, todas las evaluaciones antes de indicar la dureza y el tipo de poliuretano. Una de las grandes ventajas del poliuretano sobre la vida útil es su costo. Su costo es sumamente ventajoso en lo que se refiere al propio costo-beneficio y a su sustitución y también al propio mantenimiento, setup. Eso acaba siendo ventajoso para las industrias porque el recubrimiento es mucho mejor comparado con el componente. Entonces hoy ese es un tipo de inversión como la goma y cada uno tiene una finalidad. Tenemos recubrimientos hechos con cerámicas y cada uno tiene sus propiedades. Hoy lo que compite con el poliuretano es la goma directamente, pero las características de la goma acaban siendo superiores sobre la resistencia química, pero esos son solo detalles. Pero para cada finalidad nosotros tenemos una adecuación, un tipo de proceso indicado. Aquí son las capacitaciones que Retaprene da. Hablando del sentido de la industria, Retaprene como una industria, todos los profesionales tienen que ser calificados. El poliuretano tiene una particularidad y eso es fundamental decirlo, para así poder entender mejor cómo eso influye en la calidad del producto, para entender qué parámetros son exigidos para esa aplicación. El poliuretano tiene una serie de cosas como control de temperatura de las resinas, antes de la formulación, control de temperatura de los moldes y también el tratamiento de chorro es muy importante para dar abrasión mecánica al recubrimiento. La superficie del primer específico, el control de temperatura, de todos esos componentes de primer, de estufa o de molde, todo eso nos lleva al cuidado con la contaminación. Todos esos factores son importantes no solamente en Retaprene, sino en todas las industrias de poliuretano, pues cada detalle puede llevar a un problema futuro si no se tiene un proceso adecuado. Además, los componentes y materiales, la dosis de los componentes debe ser exactas. Algunos pueden ser tricomponentes debido al compuesto, pero de manera general todos son materiales que tienen su dosificación correcta para poder desempeñarse. Hay varias especificaciones y es necesario que atienda a todos los criterios. Bien, aquí está nuestro equipo entrenado para poder hacer la fabricación, seguir procesos de forma correcta para poder tener los datos previstos. Y todos los materiales son probados para que así el poliuretano entregue su desempeño.
Esos son los valores de larga duración fundamentales para que estén correta de sua devida performance. para su debido desempeño. E, bom, aqui tem alguns ensaios, né? A gente Aquí tenemos algunos chama, ensayos. reflexão, Resistencia a la llama, resistencia a la ablación, capacidad de resistencia, capacidad de adhesión. El material también es muy importante y nosotros lo consideramos más importante es el tratamiento de insertos. Estamos hablando de minería, entonces son motores de células, areia, ouro e água. por lo tanto, también tenemos productos Caso não tenha um tratamento que adequado do metal, si no se tiene tratamiento adecuado del metal, todo esse tratamento aí com jateamento tenemos un tratamiento hecho con chorro específico que diferencia a los de los demás, pero son tratamientos diferenciales hechos con chorro para poder tener esa adhesión del procedimiento. Una vez hecho esto se va a descolar con altísimas temperaturas y con una situación fuera de la curva para descolar el poliuretano. adequadas, ele funciona En sus condiciones adecuadas funciona muy bien. que recebemos os insertos para revestimento de aço Por lo tanto, para para cada proceso, temos a ferro fundido também, aço hierro fundido, processo, cada proceso, nosotros tenemos un tipo de preparación para un recubrimiento. então cada tem um procedimento específico. Tenemos un procedimiento específico y así Nós informamos, recomendamos el uso de algún tipo de material, tá? Isso é muito raro, principalmente no setor de principalmente en el sector de minería. utilizados. Entonces tenemos aquí estos sectores que son fáciles de usar Inserto metálico de acordo com o projeto. y todo dependerá del tipo de proyecto. Aqui alguns órgãos onde Aquí tenemos algunos organismos donde se tomó la materia prima. eu tenho, depois quem quiser entrar em contato, Quien desea entrar en contacto con nosotros, puedo compartirles esta información después. Puedo enviarles todos los materiales, analisado de cada item. individualizados o por ítem. Temos algumas das Aquí tenemos unas de las actuaciones del poliuretano. com poliuretano de Retaprene hoy trabaja con poliuretano derramado. principal segmento, de acordo Este es el principal segmento según la demanda. também é possível fazer. Por otro lado, es posible hacerlo, Aqui o poliuretano pero aquí el poliuretano flexible hoy estão sendo cada vez está siendo cada vez más usado. no setor de mineração, En el sector de la minería hoy poliuretano micro se usa poliuretano microcelular. comparativo, ele é similar Este es parecido, né? Hoje, se a gente pegar es parecido a esas piezas de autos medio amarillas. Es un poliuretano microcelular de alto desempeño, un material noble que es inferior al elastómero. por metro cúbico, ele vai para por volta de 500, Tiene 500, 600 metros cúbicos densidade ela varia, tá? y así Tem uns que eu tô 250, 400, tenemos 250, 400, pero ese es otro modelo, pero tiene otro linaje. patentes de fim de curso. Se utiliza principalmente en los batentes de fin de curso, Elástica muito que tienen una formación elástica muy buena, reciben el impacto muito longas, né? y bastante buena. Metálica interna. Proveemos estructura metálica externa Revestimento do batente aí conforme o projeto. y el recubrimiento del tope según el proyecto. É um dos mais utilizados. Esto es uno de los más utilizados, que se llama entonces tope de fin de curso. Mas apenas En la minería no es muy usado. também. Então, assim, nós temos Entonces tenemos mucho en el cotidiano. celular, tem no volante dos carros, Yo tengo en el volante de los autos, en la suela de los zapatos. Es bastante usado. operação, já entramos nos dutos, nas rodas, nos cilindros, nas Entra entonces en los cilindros, en los tamizadores. de desempenho do material. Por lo tanto, entra en el desempeño del material. Na superfície, né? Então ele traz essa Entonces nos trae todo este beneficio. Bom, aqui são poliuretanos rígidos estruturais, Esos son poliuretanos rígidos usinagem, são projetos mais para específicos, maquinado. tá bom?
cosas más específicas. El poliuretano termoplástico también. En minería, algunas cosas se utilizan de esta forma, pero en proyectos más específicos. La gran mayoría aquí se usa con termo fijo. Y esta es nuestra división de resinas. Hacemos pisos de la propia minería también, solo que es un tema de infraestructura. No es directamente en las piezas técnicas. Algunos recubrimientos. Aquí los segmentos son muy vastos y presentan otras finalidades también. Tenemos otras cosas aquí en que se usan mucho. Aquí vemos el uso bastante amplio del poliuretano. En algunos años tradicionales era la goma. Y cuando viene alguna demanda de sustitución de la goma, de poliuretano, o sea, de goma para poliuretano, el tema es bastante criterioso. Tenemos que evaluar todos los criterios establecidos, todos los procesos, para ver si realmente sería factible esa sustitución en términos de costo y de desempeño. Hoy cambiar uno por el otro no es ventajoso. Todo el mundo busca un beneficio. Y si las empresas buscan más beneficios relativos al desempeño y al costo, esto está vinculado a los demás. La vida útil puede no tener mantenimiento, sustitución de componentes, etc. Todo eso entonces es algo que evaluamos con mucho cuidado y a partir de ahí nosotros definimos lo que se va a hacer y también lo que es establecido. Entonces tenemos ahí algunos parámetros que nosotros definimos como cuando decidimos cambiar la goma por poliuretano, como es la temperatura, para ver el tema de si es abrasivo, corrosivo. Hay algunas situaciones aquí y la minería entra como un tema estándar y a partir de ahí principalmente el proceso determinamos si el poliuretano es factible y si la indicación de la dureza lo es. Además hay algunas variaciones. Poliuretano con base MDI, todo esto se hace según el proyecto. Ese es el análisis que nosotros hacemos para identificar el poliuretano más adecuado, identificar su posición, si es poliéster, y a partir de ahí entramos en la dureza short. Para todos los materiales, entonces, que utilizamos, que está en el componente final, que es la materia prima de un componente de la dureza short y que mantiene estas debidas proporciones. Y aquí yo tengo algunos certificados de empresas que han hecho las pruebas. Incluso este es el Metro de São Paulo, que nos hace estas pruebas individuales para cada tipo de finalidad, para cada cliente. Son materiales que han sido ensayados, etc. Y esos materiales son los que yo puedo enviarles. Tenemos muchos materiales más detallados. Y claro, eso no impide que demos orientaciones si ustedes entran en contacto y si desean conocer más. Y el poliuretano es esta tecnología que está siendo cada vez más usada, incluso en la minería. Ya tenemos un know-how, pero ahora estamos entrando en otras áreas como construcción civil, industrial, etcétera. Infraestructura urbana, etcétera, que está creciendo cada vez más. Hoy en términos de infraestructura, trabajamos en Sao Paulo con reductores en las plataformas. Todo eso tiene poliuretano.
Lo vemos así en las industrias, en las constructoras, en el segmento industrial. Uma gama muito alta aí. Hay una gama bastante amplia. Eu estou aberto a dúvidas, tá? Caso Estoy tenha abierto a dúvidas, sus dudas si por acaso tienen dudas o preguntas. Deixa eu puxar aqui, A ver, veamos. a gente já vai ver. Gustavo, então, em primeiro lugar, queria agradecer a sua participação. Pues quería en primer lugar agradecerte, Gustavo, una visión, la verdad es que muy completa de las aplicaciones de poliuretano. Uma dúvida Y una duda mía, ¿cómo ves en términos de mercados el futuro de la aplicación de los elastómeros de P1? Bueno, yo creo que habrá un crecimiento. En realidad, ese tipo de material antes se utilizaba para pequeñas aplicaciones. Era algo muy específico, tenía un segmento y tenía su mercado, pero se va expandiendo a otros mercados ahora. Y a partir del momento que la gente pasa a conocerlo y pasa a profundizarse en ese tipo de material, lo va a llevar a su realidad. vou dar um exemplo. Les doy un ejemplo. Engenheiro civil que hoje Un ingeniero civil que hoy utiliza una manta asfáltica, eso ya es otro segmento, pero van a entender a dónde quiero llegar. Utiliza la manta para asfalto, pero empieza a ver el poliuretano que se utiliza para un suelo deportivo, por ejemplo, para la cancha de deporte donde estudia su hijo. Y va a ver que es poliuretano, entonces va a llegar a su realidad al fin y al cabo. En el sector de minería, pues igual, la persona que es responsable por el mantenimiento, utiliza goma, ve que ese material se está utilizando en otras aplicaciones y empieza a utilizarlo a la minería y empieza a llevarlo a su realidad. Todo eso depende mucho de la divulgación de las empresas y hoy trabajamos con bastante marketing para difundir el poliuretano y veo que hay una tendencia de crecimiento, aunque muchas veces hay el tradicional también. Si pensamos en el comparativo, que es la goma, claro, para la minería, utilizando ya desde hace mucho tiempo por las aplicaciones, la goma para los segmentos es más conocida que el poliuretano, normalmente fundida, pero el poliuretano va ganando espacio. Hay una tendencia de crecimiento realmente. Llevo como unos 12 años y en los últimos 3 años veo que hay un aumento significativo, la verdad. Un aumento significativo del poliuretano para todas las aplicaciones. El elastómero va a ser algo cada vez más utilizado fuera de Brasil, ya se utiliza muchísimo. Entonces aquí estamos empezando a conocerlo, el material que nos presenta un coste-beneficio muy grande realmente. Cuando hacemos las cuentas realmente vemos que el tiempo de sustitución de los componentes, el caso de interrupción para la sustitución también, todo eso al final cuenta. Pero claro, lo tradicional a veces, claro, la gente lo conoce más y lo usa más, pero la tendencia es que sí haya una crecida en la utilización. En los últimos 3 años, sobre todo, veo que la demanda para ese segmento en relación a otros segmentos utilizados anteriormente ha ido en aumento. Hay una pregunta, Gustavo, que nos plantea lo siguiente. ¿Cuál es el plazo de desarrollo? La pregunta es la siguiente. Quisiéramos empezar con el recubrimiento de poliuretano en nuestras piezas metálicas. ¿Cuál es el plazo de desarrollo? El desarrollo pasa por 2 fases. Primero, tenemos que recibir los diseños y evaluarlos, hacemos el desarrollo de la matriz y cuando el cliente entonces sigue con ese ítem, yo desarrollo esa matriz y varía según la complejidad del proyecto. Yo les diría que en promedio vamos a pensar o algo, por ejemplo, como cilindros o ductos, por ejemplo, sería como un promedio de 2 semanas para que tenga una idea del plazo que tardamos para ese desarrollo. Como les dije, varía mucho según cada proyecto, pero en desarrollo sencillo, pues en promedio 2 semanas.
Muy bien, llegamos al final de esta charla de Retaprene. Le agradezco mucho a Retaprene y a Gustavo. Desde luego, esta presentación está grabada también y estará disponible también para difundir específicamente las soluciones específicas de Retaprene. Muchísimas gracias, Gustavo. Hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.